Aquí comienza La Realidad Existe, con Rubén Rabanal y equipo, por el aire de Ecomedios. Rubén Rabanal en La Realidad Existe. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Hay muchas billeteras, pero solo con Web podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10.000 pesos. Y eso es todo lo que está Web. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Web para vos. Conoce más en web.com.ar. Promoción válida del 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.web.com.ar. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. La energía argentina es impresionante, pero la energía de una familia es inagotable. Yo lo llevo a la escuela. Yo lo llevo a fútbol. Yo lo llevo al cumple de Santi. ¿Santi no era mañana? Ah, sí, pero hoy es el de Lucas. Yo lo llevo al cumple de Lucas. Hecho. En YPF nace la energía para estar a la altura de tu energía y de la de tu familia. YPF, Energía Argentina. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es La Realidad Existe. Arrancamos este viernes fresco pero espectacular. No sé qué opinarán ustedes, señor Eduardo Blicino, señor Diego Guillermone. Espero que estén disfrutando de este sol. Está hermoso, fresco pero hermoso. Fresco, pero a ver, el fin de semana espectacular. Creo que va a venir todo el fin de semana así, pero además hay otra cuestión dando vueltas. A ver, y lo tiro como disparador, así, hablan un poco más ustedes al principio y no tanto. Yo vengo de una semana con la garganta destruida, pero no esa gripe rara que no es que me duele la garganta, sino que me complica para hablar. En cama 3 días, toda la familia prestada. Pero independientemente de mi gripe, que es un tema absolutamente personal, que no se lo voy a trasladar a nadie, obviamente, extrañamente tranquila esta semana, ¿no? ¿No les dio la sensación en algún momento de que estamos viviendo en Finlandia? Esperá que falta todavía el resto del viernes. ¿Sabes que falta el resto del viernes? Quedan unas horas. ¿Quedan unas horas? Sí, perdón, mira el dólar, saco de esto el dólar calentito en los últimos 3 días, pero tampoco algo como para hacer tanto ruido. Sí. Pero digo, salvo la interna de la provincia de Buenos Aires. Y después el resto a mí como que me daba la sensación de que estaban pasando cosas que uno no las sabía, ¿no? Demasiado, insisto, demasiado quieto todo, ¿o no? Mirá, a ver, bueno, recién, hace un ratito se conoció la decisión del fiscal Tayano de pedir información sobre los celulares de Milei, de su hermana y de la gente esta del escándalo Libra, ¿no? Eso seguramente va a traer la semana que viene, claro. Va a traer cola la semana que viene probablemente, digamos. No creo que se tomen el fin de semana para hablar esta gente. Y después lo que tenemos mucho, que se llevó la tapa de todos los diarios, no sé, Eduardo, si coincidís conmigo, es el caso Maradona y el caso de la jueza McIntyre. El escándalo que finalmente terminó tirando abajo todo lo que se había hecho en el juicio oral por la causa de la muerte de Diego Maradona. Es tremendo, pero cosa es que cuando tenés demasiadas noticias judiciales es para inquietarse, ¿no? Porque tenés el caso Libra, tenés que ordenan detener a 6 condenados por el tema de la ruta del dinero acá, que está reconfirmada las decisiones, las condenas por parte de la Corte. Sí. Ahora, yo veo por debajo de eso un tema de fuerte tensión, que es la relación del Ejecutivo con los gobernadores, ¿no? En estas últimas horas empezó a crecer el tema, es decir, por un lado están las presiones para que firmen la adhesión al plan dólar colchón, sí. Y por otro lado hay una reunión la semana convocada para el martes que viene, la convocatoria sin mucho ruido, de la mayoría de los gobernadores, por lo menos ya el gobierno está operando a ver si lo desmonta, y gobernadores que te hacen circular una planilla con todo lo que han perdido en lo que va de este año y el año pasado en materia de coparticipación. No es un tema ya de... Entonces me ilusioné mal, no hay nada, tranquilo. No, igual ahí te quería hacer una pregunta, Eduardo, que ¿es lo que han perdido o lo que han perdido de ganar? No, es lo que perdieron respecto de las... Ojo que esto es las transferencias automáticas, no estamos hablando de... No, de copa. No, de fondos discrecionales, que esto el gobierno lo maneja a su medida, sino por la caída, ahí tenés varios factores, ¿no? Caída del consumo, la economía bastante fría todavía, y por otro lado que el gobierno empieza a meter mano, por ejemplo, en cuestiones como adelanto de ganancias, que cortan esta tendencia natural de coparticipar, o por lo menos atrasa la coparticipación, en momentos en que realmente la mayoría de las provincias, digo, más allá, esto es lo llamativo. Si vos me dijeras, no, es el núcleo peronista Kicillof, bueno, muy bien. No, es el núcleo provincial. Ojo que en las últimas horas empezó a hablar con alguna preocupación Hueretinec, el gobernador de Río Negro, que es un aliado del gobierno, es un aliado de los ejecutivos nacionales. Sí, eso te iba a decir, se ha aliado con todo. Claro, bueno, pero tiene que negociar con los gobiernos nacionales. El gobernador de Salta lo mismo, ¿no? Acá hay una queja, lo charlábamos con Rubén, mirá, yo busqué mis apuntes en mi notebook de papel, que es un cuadernito,
Y Está muy bien, es la más tecnológica de todas. es la más, no falla además. No. Nunca se te va a colgar eso, nunca se te va a colgar. Claro, y a principios de mayo estábamos hablando de este tema, cuando hubo esas modificaciones. Recordará, en ese momento había un encuentro que le dieron otra dimensión de algunos gobernadores del centro, Entre Ríos, Córdoba, algunos más, Sí, exacto. en Paraná, que se decía, no, bueno, el encuentro ese fue más que tranqui, porque no era el objetivo, pero circulaba entonces este malestar por estas medidas que habían tomado respecto del IVA, perdón, y de ganancias. Ahora, a mí lo que me impresiona es, primero que esté la convocatoria para el martes, que va a ser un encuentro vía Zoom, básicamente, porque no es que van a venir todos acá. Y segundo, que de gobernadores muy dialoguistas, muy tranquilos en la relación con el gobierno nacional, te hagan circular esta planilla, provincia por provincia. Tenés provincias que están 6 puntos abajo de lo que recibían, como La Pampa, pero también tenés Santa Fe. Digo, ni siquiera es una cuestión de partido político, ¿no? Porque esto es, insisto, automático. Estos no son los fondos discrecionales que manejan los poderes ejecutivos en cada caso. Así que me da la impresión que ya, por lo que sé, está operando ya el gobierno a ver si lo desinfla, pero a su vez tiene que lograr que le firmen rápidamente la adhesión a esta flexibilización muy fuerte de los controles para que, con el supuesto de que la gente va a sacar el dólar guardado, en algunos casos dólar ilegal, en otros casos dólar legal, pero fuera del circuito bancario. Bueno, veremos. Por lo pronto, hasta ahora firmó uno solo, que es Catamarca. Hubo una reunión con 17 de los 24 gobernadores. El gobierno nacional dejó afuera, exprofeso, a la ciudad de Buenos Aires, porque sigue con su bronca y peleas políticas. Por supuesto, Kicillof, que ya está en la batalla, no adhirió, pero está también Santa Fe. Entonces, cuando vos te podés contar, decís Santa Fe, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, bueno, algunos de los distritos de mayor movimiento, de mayor volumen económico, todavía están dando vuelta alrededor si firman o no firman. ¿Y qué dice el gobierno? Que para mí es muy peligroso. Bueno, el que no firma, dejamos de darle información sobre movimientos bancarios y sobre compra, facturación y demás. No es una buena señal para que la gente confíe en que, bueno, entras al circuito legal y no pasa nada, ¿no? Me suena un poco a un tira y afloje en cuanto a una negociación que las dos partes tienen que encarar. Entonces, es el principio en la que se ponen duros los dos, ¿no? Y de todas maneras, el martes me decís por Zoom, claro, porque antes te acordás que se hacían en el CFI, se juntaban todos, era todo. Sí, en el CFI, que además eran las conspiraciones, bueno, lo hablamos varias veces, ¿no? Las conspiraciones más deliciosas para la política se hacían ahí, ¿no? No, era terrible, lo que pasaba en el CFI era terrible. Yo me acuerdo las épocas en que Carlos Menem, durante los gobiernos de Menem cada tanto sabía que estaban los gobernadores y mandaba a alguno a romper. Aparecía como un espía que se metía de costado y terminaba rompiendo. Y la verdad que no iba como amigo de los gobernadores, sino iba como un emisario secreto de Menem para romper las reuniones. Menem le tenía miedo al CFI, ¿eh? Sí. Bueno, ahí lo que apareció de la Rúa, en el CFI la apareció fuerte. Claro. Ahora es virtual, así que veremos qué pasa, digo. Vos sabés que en estos 4 días son muchos días. Es mucho tiempo. La convocatoria está, y te insisto, me llama la atención que el combustible, por lo menos para que trascienda, no fue puesto por los duros, sino precisamente por varios dialoguistas, ¿no? Esto me llama la atención. Es que con la plata no se juega. Por lo menos sentémonos a discutir, ¿no? Ya que necesitas algo. Sí, claro, tal cual. Pero esto remite un poco lo que hemos charlado ya varias veces, que es el tema de qué construcción política arma este gobierno, incluso en los momentos que le va bien, no en los que le va mal, que te peleas, sino en los que le va bien. Y lo que se viene en el Congreso, si todo esto avanza, lo del dólar colchón, bueno, son 2 proyectos de ley que tienen que salir, tienen que ver con la prescripción, tiene que ver por hasta dónde se considera o no evasión, que tendrían que darle
todavía el gobierno habla de blindaje, parece un poco exagerado, pero bueno, una cuota de tranquilidad. Qué gana de usar esa palabra, ¿no? Sí, que de triste historia, ¿no? Sí. Horrible, horrible, espantoso. Pero bueno, es el término que usan ellos, ¿no? Después tienen uno más rimbombante, muy estilo también kirchnerista, proyecto de recuperación de los ahorros de los argentinos, bueno. Sí, no no es recuperación, es recuperación, sí, no de... Pero no otra palabra, ¿no? No la recuerdo ahora. Pero no, recuperación no es que más, no. Es casi una reivindicación. Ahora no, sí. Reparación. Reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Sí, ahí está. Pero bueno, ¿sabes qué? Todavía, hablando del tema del Congreso, todavía no enviaron nada al Congreso. Todavía eso sigue dando vueltas a los despachos de gobierno. Sí, se va a estirar más de la cuenta. Da la impresión que una medida como esta, si vos lo que necesitas es respaldo legislativo y de los jefes provinciales, tendría que haber venido un poquito más conversado, ¿no? Sobre todo porque estuvieron 3-4 semanas anunciando que esto iba a pasar, ¿no? Que, sí. Pero bueno. Sí, pero inclusive Eduardo, te agrego una cosa. Incluso si, suponete que siguen tirando para adelante, es mucho tiempo, ¿no? De aquí a fin de año, cuando cambie el número de las cámaras. Pero aún así, este es un gobierno que no daría vuelta la ecuación de los números, sobre todo en diputados, si ganara las elecciones por 40 puntos, supongo que saque 40 puntos en todo el país, digamos. No llegaría a tener un número suficiente que le permita, por ejemplo, tener quórum propio, con lo cual sí o sí tiene que negociar con los adherentes, digamos, con los radicales adherentes, con los peronistas, esos de Catamarca, de Tucumán y demás. No tiene los votos asegurados, con lo cual sí o sí tiene que negociar. Si lo saca ahora o lo saca después, es una cuestión de tiempo. Evidentemente tiene que haber un trabajo político ahí, que yo creo que van a empezar, como decís vos, este fin de semana. Lo van a tener a Guillermo Francos probablemente llamando por teléfono a todo el mundo, y veremos cómo se desata después a partir del martes, ¿no? Sí. Yo creo que van a está trabajando también bastante en algunos, por lo menos en algunos pliegues, Santiago Caputo, bueno, además de la gente de Luis Caputo, que está muy metida en el tema del dólar del colchón, pero me da la impresión que van a acelerar. Esto se lo mostraron con suficiente antelación, ¿no? La convocatoria, el papelito de planilla que circula. Ahora, a mí me sigue llamando la atención que no aproveche negociar en los momentos, llamemos políticamente mejores para el propio gobierno, ¿no? Sale de la elección porteña y me parece que dilapidan con este criterio, que lo hablamos muchas veces con Rubén, de la diferencia entre lo que es la agenda política y lo que es la agenda social. La agenda política, si vos mirás la cantidad de los niveles de ausencia electoral, por lo menos da una señal de alarma. Y la agenda pública después tenés instalado, del caso Maradona al Garrahan, digo, no es fácil imponerse en la agenda pública si no aprovechar los buenos momentos, ¿no? Esto es así. Sí, es un gobierno al que es un gobierno muy, bueno, siempre lo decimos, es un gobierno raro, es un gobierno en el que la negociación política o el gen político creo que lo tiene bastante ausente. Las formas de negociar son duras, a pesar de no tener números. Se hace esto o no se hace nada. Es raro. Por ahora, de todas maneras, no le fue tan mal. No, demasiado bien para lo que tiene. Sí, pero completamente de acuerdo. Teniendo en cuenta los propios que muchas veces se fueron de los bloques, inclusive en el Congreso. Esos pajaritos sueltos que andan dando vueltas por ahí, que se enojan, que se insultan en las reuniones legislativas, aún así le ha ido bastante bien. Es un fenómeno extraño. Esto, bueno, yo no recuerdo haberlo visto antes, porque a Macri que estaba en una posición más o menos parecida, tuvo que parir todos los proyectos de ley. Fue muy difícil esos 4 años. Sí, tuvo unos 2 primeros años un poco más fáciles, con mucho acuerdo con gobernadores, y después le fue imposible. Pero claro, porque después se cayó todo en 2018 y fue imposible. Y es muy loco porque le pasó en 2018, después de haber ganado las elecciones de 2017, con lo cual tenía un colchón un poco más grande. Pero aún así le costó muchísimo.
se venía cayendo el gobierno. Este gobierno a mí me da la sensación de que ha venido en algunas cuestiones hablando y acordando más de lo que dicen. Es más casta en ese sentido, o está más proclive de lo que parece a las negociaciones con la casta, o tiene gente como Guillermo Franco, que todos lo sabemos que lo hace bastante bien. Y creo que eso también ha generado una especie de confusión en cuanto a la aproximación del gobierno, ¿no? Porque en el Congreso hay cosas que parece que le van a ir muy mal y después al final no le van tan mal. Si por ejemplo tomamos que lo de ficha limpia, no nos quedó nunca muy claro si le ha ido mal o le ha ido bien, ¿no? Sí. No, bueno, eso quedará en los anales. Yo no recuerdo una cosa así. No. Tan violenta. Porque en la 125 no se sabía cómo iban a votar algunos. Pero en este caso se sabía que estos dos iban a votar a favor. Estábamos, vamos a contar intimidad de Tablicino. Sí, señor. ¿Estábamos juntos esa noche en el Senado, Diego? Yo no me acuerdo. Vos estabas, ¿no? Sí, yo estaba. Estábamos los dos. El grito de traidor después de que Cobos votó. Claro, pero yo estaba trabajando en la sala del Senado esa noche. Yo estaba en el recinto y había venido una compañera mía a mandar el boletín en Telam, ¿no? Entonces la chica esta dijo, bueno, yo me quedo en la sala, mando el boletín y digo, yo voy a tomar el discurso a la sala, al recinto. Estaba con alguien de la Nación, pero no recuerdo quién era. Y cuando Cobo vota, se escucha así en el pasillo un grito, ¡traidor! Pero ya era todo un escándalo. Pero sí, estábamos. Yo estaba, digo, cuento porque valen estas anécdotas para saber esta cuestión de si hay sorpresa o no hay sorpresa. Cuando hay sorpresa se nota porque hay sorpresa, digo, aunque sea parezca una obviedad. En este caso se sabía de antes, Rubén. Claro. En el caso de la 125 se sabía de antes. ¿Sabes quién andaba diciendo ¿cómo se llama el catamarqueño? Ramoncito Sá. ¿Sabes? Sí. Ramoncito andaba diciendo, este hombre va a votar en contra, este hombre va a votar en contra. ¿Vos te acordás también, se acuerdan ustedes dos que esa noche había todo que era una fantasía, pero nos la contamos porque faltaba un senador al que no podíamos ubicar. Rayer. ¿Cómo? Rayer, el de Rayer. Y exactamente, y que se decía que los radicales lo tenían encerrado en el bloque radical. No, pero sabés que un colega, Alfredo Gutiérrez, que en ese momento trabajaba como acreditado, para el diario Clarín. Para el diario Clarín. Se lo encontró en el comedor a Rachel y se puso a hablar con el hombre y Rachel le dijo que él pensaba votar en contra. Y ahí medio ya estábamos. Y ahí sabíamos que era un empate, lo que no sabíamos era que iba a ser Cobo. Bueno, algo, digo, estábamos todos como muy conectados. Yo recuerdo claramente que estuvimos hasta la madrugada, me tocó estar a mí en el cambio de etapa del diario Clarín, esperando que se terminara esta historia con Pichetto muy ofuscado diciendo, bueno, haga lo que tenga que hacer, ¿no? Gran discurso de Pichetto ese. Sí, un gran discurso. Hay cosas que antes no se puede ver, que yo creo que como ya prescribió se pueden contar, uno antes no, por efecto del resguardar las fuentes y todo este tipo de cosas no se decían, pero yo recuerdo que y debo reconocerle el mérito, minutos antes de la votación, pocos minutos, 5, 7 minutos, 10 minutos antes de la votación, con ese clima pesado que había, que parecía que el Senado se venía abajo todo, que era una cosa de pasillos con conspiraciones y Ignacio Zuleta, que era jefe de la sección de política de ámbito financiero, mi jefe, en ese momento, me llama por teléfono y me dice, empecé a escribir que vota en contra. Y yo no le creía. 15 minutos antes, digo, pues lo tenés definido, me dice, empecé a escribir que vota en contra.
Y arrancá que vos te encontré, además, obviamente, como yo era el corresponsal y el tema era el tema del momento, mi nota arrancaba en la tapa del diario, así que estábamos todos esperando eso. Y corto con él y suena el teléfono. Mi mujer en esa época, por eso esta es la parte que antes por ahí no podía contar ahora, mi mujer en esa época trabajaba en el área de comunicación del Senado. Y me llama mi mujer, me dice, ¿dónde estás? Le digo, estoy en la sala. Y me dice, no sé qué es lo que pasa, pero acabo de verlo a Julio Cobos, ella había pasado por la presidencia, acabo de verlo a Julio Cobos abrazado con toda su familia y él y toda la familia llorando. Sí, me acuerdo bien. Estaba la y hija. Sale para el recinto. Entonces yo dije, bueno, llora como si fuera Juana de Arco que va al patíbulo o llora. No sabemos por qué llora. No sabemos por qué llora. Porque Pero vota en contra o porque vota a favor. ¿No? La idea era que lloraba porque había tomado la decisión y sabía la que se le venía, ¿no? Calculo que fue por eso. Sí, no le fue tan mal después, digamos. De hecho, se mantuvo ahí como obviamente, como vicepresidente, siguió presidiendo las reuniones, pero generó, bueno, un cimbronazo tremendo en el gobierno de Cristina. Después, bueno, ganó las elecciones caminando en 2011, pero en ese momento fue tremendo. De hecho, pierden después las elecciones de medio término, la de 2009. Recuerden ustedes que esto es el problema de periodistas, ¿no? Que los periodistas nos ponemos a hablar de anécdotas de periodistas y nos olvidamos de la gente que nos escucha, ¿no? Es lo mejor de nosotros. Mejor de nosotros. Bueno, suponimos que entretiene, por lo menos, ¿no? Yo creo que sí, Eduardo. Pero digo, todo esto se daba con la plaza llena de gente. Y por el otro lado, la contraprotesta de esto, que era en el Monumento a los Españoles, todo el campo, esperando la noticia. Exactamente. Fue una doble derrota para el kirchnerismo, ¿no? Porque le ganaron la calle y la votación, ¿no? Las dos cosas en un mismo acto. Sí, además, Eduardo, había más gente. Si bien nosotros estábamos en el Congreso, después cuando vimos las imágenes ahí en el Monumento a los Españoles, había más gente ahí. Había mucha por eso digo, sí, que esa competencia callejera también se la ganaron, así que fue tremendo, ¿verdad? Fue además Pero, perdón. No. Digo, fue una muestra clara de algo, y ahora para que volvamos a la realidad, de los límites, que creo que es algo que todo gobierno debería aprender, y lamentablemente hemos visto pasado eso, que muchas veces que no lo aprenden, de los límites que hay en el manejo de la política parlamentaria. Porque fue el fracaso más grande de Cristina, que se vio hasta ese momento digo, pero que no era que fue el único fracaso político de Cristina, porque Cristina, los Kirchner han perdido elecciones a lo pavote. Lo que pasa es que han tenido la característica de hacerle creer a su gente que no perdían nunca elecciones, y perdieron más elecciones que ningún otro. El único tema es que ganaron las que estrictamente tenían que ganar para lo que querían. Claro. El resto las perdían, diría que es casi esa la regla, ¿no? Ahora... Sí, perdieron más de las que ganaron. Y esto no fue una elección, pero de estos eventos políticos tuvieron varios que perdieron. El problema, la regla que rompieron es que la política, uno estaba más acostumbrado a que la política más sofisticada o hecha con más mesura y respetando los consensos, incluye también este tema de no ir a perder batallas, no ir a pelear batallas en el Congreso que sabés que las vas a perder. Porque los gobiernos civilizados hacen eso. Cuando saben que pierden, se retiran un paso atrás y dicen, hablemos. Y esto que estoy diciendo no es algo grandioso, Eduardo y Diego, ustedes lo conocen. Lo hacen y lo han hecho todos los gobiernos más o menos serios, y lo hacen todos los gobiernos serios en el mundo. Bueno, pero mira, te voy a traer una cosa. Y con esto que dije estoy volviendo absolutamente al 2025, ¿no? Claro. Bueno, a eso me refería, porque esta oposición, que en varias oportunidades, fueron más oportunidades en las que, a pesar de tener un número grande en el Congreso, fueron al recinto, se sentaron y no tuvieron quórum o perdieron votaciones contra el gobierno, que las que les ganaron. Con lo cual, ese componente, esa idea de ir a pelear una batalla solamente, tal vez de manera testimonial, pero sin saber cuántos votos tenés, se sigue dando. Es una cosa curiosa.
Y volviendo a lo de la 125... Yo creo que se justifica yo hablo por 17, 18 años de cronista parlamentario, lo que vi, pero yo creo que se justifica solo cuando vos querés sentar una posición. Aborto sí, por ejemplo, aborto sí, aborto no. Vamos, ganamos o perdemos. Ganamos o perdemos, este gobierno tiene que fijar una posición, cualquiera que sea. Amnistía sí, amnistía no. Es decir, son temas de definición donde pasa... Hay cuestiones de derechos individuales, hay cuestiones de ética. Entonces ahí vos... Ahora, cuando vos lo que estás peleando son cuestiones prácticas de gobierno, y la verdad que es una irresponsabilidad ir a perder votaciones solo porque sos un soberbio. Bueno, digo, no, que hay un agravante respecto de los años que estábamos repasando hoy, que es el nivel de fragmentación política. Entonces hoy el tejido es más complicado, también los resultados son más inciertos, y los gobernadores, yo por eso arrancaba hoy con ese tema, los gobernadores pasaban a ser jefes casi de partidos provinciales, no importa a qué espacio responden, y hoy te pueden definir o no los 3, 4 diputados para el quórum y un senador para aprobar o no una ley. Entonces, parece muy loco que con el tema de, por ejemplo, del famoso la plata de los dólares del colchón, vos no hayas bordado de antemano, porque vas a ir al Congreso a discutir 2 leyes que no son leyes menores, pero además, mucho antes que eso, necesitas generar el hecho de que hay un grado de consistencia política para una norma en un país que además tiene que dar batalla cultural en contra de muchos años de castigo que ha sufrido el común de la gente, y bueno, el famoso canuto, ¿no? Que la gente cuando puede ahorra en dólares y si puede se lo lleva del banco. Así que en un contexto, digo, tan sensible, tener armado una reunión de gobernadores para el martes, me parece que está poniendo en la mesa otra vez que hay que sentarse a discutir con los jefes provinciales. Digo, no hay otro camino. Lo que pasa Sin duda. En este caso es que nadie, es una cosa que uno tal vez esperaba, pero desde que saltó la medida, la publicaba en el boletín oficial y demás, que la anunciaron y demás, nadie dijo esto es una barbaridad, o muy pocos dijeron esto es una barbaridad, ¿no? El componente ese ético o moral que tal vez podía llegar bueno, no sé, a levantar las cejas y decir, che, muchachos, a ver, acá van a poner plata cualquiera, no hacemos control y demás, pero pasó por arriba, no le importó a nadie. Estamos hablando de otra cuestión que es, con la mía no, o sea, no le están dando la guita a las provincias, no es una cuestión de hasta no sé, legal o penal, porque están blanqueando plata tipo que anda a saber cómo la hicieron. Nadie lo discute eso, nadie lo puso, fíjate que nadie lo puso a discusión en la relación del Congreso, nadie habló de ese tema. Le sumo, ahora nos tenemos que ir a la tanda ahora, le sumo un tema que para mí empieza a parecer preocupante, a ver, siempre fue preocupante, pero empieza a parecer cada vez más preocupante, y mirando lo del Garrahan, mirando lo que fue el tema del financiamiento universitario, y hay algo que parece un tecnicismo, pero muchachos, que para mí es un paraguas que falta acá, que le da veracidad a todo. Hace 2 años que no hay presupuesto nacional. Sí, y seguimos. Entonces estamos navegando ciegos. El gobierno dice no me votan el presupuesto, la oposición dice te lo voto, no te lo voto, los radicales decían hay que votarlo como sea, pero lo cierto es que no sé quién es el culpable, pero no hay presupuesto. Y estamos en materia de distribución del gasto en Argentina navegando, yo dije a ciegas, pues no le querés poner a ciegas, pero a tiro de la redistribución que se hace continuamente de forma discrecional, porque el gobierno tuvo que reconducir los presupuestos, pero ya llevamos 2 presupuestos reconducidos, y en total, en 2 años que tenés como 300% de inflación acumulada, es decir, para que quede claro esto, el presupuesto original que tenía el Garrahan, para poner un ejemplo de lo que está pasando en estos días con el reclamo salarial en el Garrahan. Obviamente, hoy
en transferencias reales debe ser 4 veces el que era el presupuesto que le manda el Estado. Pero no es que no está en un papel, está en las transferencias que va ajustando y va mandando la nación. No hay un presupuesto 2025 donde vos decís políticamente al Garrahan le di tanto, a la UBA le di tanto, a las universidades nacionales, el INTA le di tanto. Es lo que le di por ley hace 2 años y medio y después se lo fui ajustando. Digo, esto, perdón que me meta porque yo siempre me meto con los temas de presupuesto, pero esto creo que es algo que cada vez van a ir explotando crisis que tienen que ver directamente con un tema que es grave. Sí, sobre todo si lo manejan de manera discrecional. Como no hay nada en el papel, digo, yo te doy lo que más o menos, a ver, lo que yo calculo que a vos te corresponde esto, y bueno, toma. Después vemos si te alcanza. Y sí. Vamos bien. ¿Nos vamos a la tanda? Yo me despido, muchachos. Lo despedimos a Diego. Dale, seguimos. Un abrazo grande. Chau. Y nosotros nos vamos a una tanda, ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Seguimos aquí en La Realidad Existe, exactamente las 2:40 p.m. Eduardo, sigue habiendo un sol espectacular. Está para andar, ¿no? Un ratito por la calle. Sí, porque además me parece que la temperatura está superando lo que decía el pronóstico. Está fresco, pero está... A ver, sí, 14, está para 15, salir. ¿no? Por ahí. Sí, está para salir, es un día de entre otoño e invierno, digamos, espectacular. ¿Vamos a presentar tu columna? Dale. Presentan la columna de Eduardo Aulicino. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. En el centro sur de la Patagonia existe una provincia que late. Respira. Sopla. Sus vientos recorren montañas y estepas. Abrazan parques que son del país
y acarician penínsulas que son del mundo. Vientos que desde lo más alto te susurran al oído. ¿Cuándo venís a visitarme? En Chubut, la sangre corre distinta. A veces pasa lenta y a veces muy rápida. Acá los días se entrelazan con las noches y las montañas con la caída del sol. ¿Sentís cómo late? Un corazón que late como vos. Chubut, corazón de la Patagonia. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom. Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Camacuy 30 63 94 53 73 8. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Seguimos aquí en La Realidad Existe. Señor Aulicino. Sí, pasamos un poquito por el costado de un tema que es la cuestión bonaerense, ¿no? Llamémosle la cuestión bonaerense porque en rigor es un tema que hoy afecta la elección que viene en septiembre al peronismo, por un lado que tiene esta interna abierta entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, pero también del otro lado cuánto avanzan y sobre todo cómo avanzan las conversaciones entre la Libertad Avanza y el PRO bonaerense y tal vez también algunos radicales. En el peronismo hay un primer dato que es, por supuesto, que la elección porteña, que además dejó al peronismo segundo, incluso escondiendo la marca PJ y escondiendo obviamente a Cristina Kirchner, esa elección puso en discusión otra vez el tema del adelantamiento de las elecciones, decisión que tomó Kicillof porque es decisión exclusiva del Poder Ejecutivo Provincial y que tiró el tema para septiembre en lugar de octubre. Ahora bien, primera señal, en La Plata dan por cerrado el tema, por supuesto, porque no hay marcha atrás, además una marcha atrás en este tema sería una señal más bien catastrófica de derrota, frente al temor a un triunfo de esta especie de coalición que se empieza a armar entre amarillos y violetas. Este es un tema. El otro síntoma ha sido lo costoso que es para el propio peronismo ponerse de acuerdo en la legislatura local, porque, bueno, dirimen allí sus peleas. Lo más curioso de todo esto es que el martes que viene va a volver a sesionar, por lo menos está convocado por Magario, que la vicegobernadora, está convocada la sesión del Senado para tratar un tema francamente de interés para el mundo político exclusivamente, que es la reelección de legisladores, de concejales. Ese es un proyecto, el otro dice de eso, pero también de los intendentes, y ahí está la pulseada entre kirchnerismo de Cristina y kirchnerismo de Axel Kicillof, pero te da una idea del nivel de tensiones que hay allí. En la otra vereda hay muchas señales de avance para conformar una especie de alianza a nivel provincial. No está claro todavía si va a ser un frente o la adhesión de algunos sectores a la lista de la Libertad Avanza, pero lo que está en discusión también es si en la de la provincia, en la de legisladores provinciales, y esto no es un tema técnico, es muy político, se hacen acuerdos por sección electoral o un acuerdo provincial. ¿Por qué es importante? Porque la provincia de Buenos Aires, lo digo rápidamente, se divide en 8 secciones electorales, 4 eligen diputados provinciales, otras 4 eligen senadores provinciales, y son listas por sección electoral, no hay una lista provincial. Ahora, ¿qué pasa?
No está claro, por ejemplo, si los intendentes de determinada sección electoral se suman o no según lo que consideren su poder local. Una cosa es La Libertad Avanza arrastrando por el efecto además Ciudad de Buenos Aires, y otra cosa es en determinada sección electoral del interior de la provincia, intendentes, algunos del PRO, otros radicales, que dicen, bueno, no, acá la regla la fijamos nosotros. Primer señal de alarma para esto, acaba de saberse que un aliado importante del PRO en la provincia de Buenos Aires, que es el intendente de San Nicolás, que es cabecera de estas secciones de la segunda, la que es el norte de la provincia, Ramallo, San Nicolás, esa zona que tiene bastante movilidad comercial, también producción agropecuaria. Bueno, el intendente de San Nicolás dijo, yo no voy ni con los amarillos ni con los violetas, voy a armar un tercer espacio, una tercera fuerza. Veremos si solo para competir así en esa sección o esto se traslada después a la provincia. Pero digo, todo en el aire, falta un tiempito, en julio hay que cerrar las listas, en septiembre... Hay unos cuantos que lo están animando, ¿no? Sí, porque mete presión en la discusión, obviamente, ¿no? No es lo mismo discutir mano a mano porque estamos todos en la misma vereda, sino, bueno, ojo que yo puedo ir por afuera. Y vos sabés que si hay tres, el peronismo también tiene más chances, obviamente, como parecía que podía pasar en la ciudad de Buenos Aires, finalmente no fue, pero sacó un segundo lugar. Así que lo de la provincia todavía está muy en el aire. Vamos a tener algunos espectáculos como votaciones a favor de las reelecciones indefinidas. Veremos qué pasa. Este dato que te decía del intendente de la segunda sección estaría concretándose justamente en estas horas, pero ahí empieza el... Creo que ya, si no me equivoco, creo que incluso ya enviaron un comunicado. Haciéndolo público. Sí, haciéndolo público con el... Es más, mira, creo que incluso, yo no lo había visto todavía, pues de ahora, de minutos. Sí. Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, considera que es momento de ofrecer una nueva alternativa que sea principalmente anti-kirchnerista, pero también superadora a la Libertad Avanza y al PRO. Bueno, ahí está. Van a presentar Hechos, se llama. Nuevo espacio, Hechos, todo con mayúscula. Nuevo espacio con el que competirán en la legislativa el 7 de septiembre. Sí, ahí estamos. Por eso digo, esto todavía está bastante abierto, queda tiempo, obviamente. Habrá que ver cuánto la gente atiende este tipo de cuestiones, ¿no? Pero además con un agregado, te digo para cerrar, todo el mundo aplaudió el fin de las PASO, no el fin, la suspensión de las PASO. Es cierto que el mejor camino hubiera sido modificarla, hacerla más efectiva donde corresponde. Eliminarla significa precisamente esto. Las discusiones en los escritorios, nadie vota para decir candidato, no hay espacio que puedan dirimir sus internas por el voto, porque hoy ni siquiera los partidos tienen capacidad para garantizar una votación, así que habrá que esperar todos estos movimientos de escritorio con un ojo puesto además también, no solo en el PRO y la Libertad Avanza, sino también en algunos aliados, algunos intendentes de fuerzas locales y los radicales, así que todavía falta un rato para saber cómo termina esta pelea en el principal distrito del país. Vamos al cierre y ahora seguimos. Presentaron la columna de Eduardo Aulicino. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. En el centro sur de la Patagonia existe una provincia que late. Respira. Sopla. Sus vientos recorren montañas y estepas.
abrazan parques que son del país y acarician penínsulas que son del mundo. Vientos que desde lo más alto te susurran al oído. ¿Cuándo venís a visitarme? En Chubut, la sangre corre distinta. A veces pasa lenta y a veces muy rápida. Acá los días se entrelazan con las noches y las montañas con la caída del sol. ¿Sentís cómo late? Un corazón que late como vos. Chubut, corazón de la Patagonia. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quick 30 63 94 53 73 8. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguimos aquí en La Realidad Existe, 14 y 53 minutos. 15 grados es la temperatura, Ulisino. Ahora sí que no, casi no hay nubes, está el cielo espectacular, ¿eh? Y no hay viento, además. Y no hay viento, con lo que la temperatura está más que agradable. Está bueno, está bien. Nada, está más que lindo. Ustedes empezaron al principio cuando yo decía, medio en chiste, medio en serio, que parecía que era una semana tranquila. Pero la justicia se está moviendo, porque entre la confirmación de la condena en la corte de la ruta del dinero acá, que va a tener precios, incluso tiene algunos, creo que es el lunes se tiene que presentar, como Fabián Rossi, que era uno de los que vimos contando plata, ¿no? Claro. Y los movimientos que hay alrededor de las presiones y de los temas que hubo en el Senado, tratando los miembros de la ampliación de los miembros de la Corte, con todas las versiones de proyectos y todas las versiones de interesados o no en hacerlo, ¿no? Tampoco nos queda claro exactamente hasta dónde hay proyectos que el gobierno podría apoyar o no, como el de Juan Carlos Romero. Da la sensación de que, y los tres miembros actuales de la Corte, impactados hasta con nueva munición por parte del kirchnerismo. Da la sensación que por ahí entramos en una era de movimientos alrededor de la justicia, ¿no? Bueno, perdón, y con la música de fondo, que no tiene nada que ver con eso, sí en el imaginario popular suma de lo que pasó en el tribunal oral por el tema de la muerte o supuesto asesinato de Diego Maradona, ¿no? Sí, eso último es directamente bochornoso, ¿no? La verdad. Pero el tema es, yo miraba lo del Senado esta semana y lo que comentaban es precisamente esto que vos destacás. Hasta dónde el gobierno, porque da señales contradictorias, va a empujar o no el proyecto de ampliación de la Corte, que además, por otro lado, es de 7, 9, 20 y pico. Digo, hay varias... Hasta 25. Claro, varias propuestas, ¿no? Pero me parece que son temas donde debería ser muy claro el Ejecutivo y muy claro cada fuerza política, porque vos no podés tener todo el año este tema de la política bailando alrededor de la Corte como un tema menor, ¿no? Es la cabeza del Poder Judicial, puede gustar que sean 3 o 5, venir de un fracaso para nombrar a los 2 que restan, con lo que ocurrió con Lijo y García Mansilla, que fue un fracaso, un fuerte golpe para el propio gobierno. Entonces me parece que, me cuesta pensar que se llegue al recinto con este grado de improvisación
y agitar el tema de la Corte, que si empieza así puede estar semanas y semanas dando vuelta en la comisión hasta que algún día llegue al recinto, y tener a la Corte en el foco cuando está incompleta en su formación de 5 por incapacidad de llegar a acuerdos políticos para nombrar a los 2 que faltan, y encima con este baile que también alcanzaría al procurador, es decir, al jefe de los fiscales, está discutiendo la Defensoría de la Niñez. Digo, me parece que no es para mucha gente que dice ser preocupada por lo menos por el sostén jurídico, por la tranquilidad jurídica, me parece que es una señal pésima. Desde el punto de vista político, es lo que vos señalabas, Rubén, no está claro ni siquiera qué es lo que juega el Poder Ejecutivo en esta materia tan sensible. Así que la verdad no sé si esto va a vía muerta y dura lo que duró, o si efectivamente vamos a una discusión seria sin los prejuicios. Es difícil, ¿no? Sí. Es difícil porque está todo muy connotado si hay pactos bajo cuerda o no. Digo, Sí. esta es la verdad de la historia. Sí, exactamente. Pero bueno, nos tenemos que despedir hasta el viernes que viene, Eduardo. La seguimos el viernes. Seguro vamos a tener noticias. Yo espero ya estar repuesto de la gripe esta que me mató esta semana, pero por ahora aquí seguimos con vida. Dale, abrazo. Abrazo grande, Eduardo, y esto fue La Realidad Existe. Nos volvemos a ver como todos los viernes aquí en Ecomedios. Chau.